selección chilena, muchachos. Perfecto, muchas gracias. Que estén muy bien. Bien, y recordemos que la propuesta del alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, en torno a que deberían existir cárceles para menores de edad, causó reacciones diversas y bastante escozor. Bueno, vamos a analizar estas declaraciones, también qué pasa con la rehabilitación para los jóvenes que delinquen. Bueno, un experto en el área de la justicia, ex fiscal metropolitano y hoy decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, Javier Armendáriz. Señor Armendáriz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, son declaraciones del alcalde de La Maza que han generado bastante polémica, discusión, pero queremos conocer su mirada desde el sistema. Usted fue fiscal, usted tuvo que tratar con muchos casos de niños que delinquían y que de alguna manera van mostrando un problema que es más profundo, dicen algunos, que generar 4 paredes y encerrarlos. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta propuesta que hace el alcalde de La Maza? A ver, yo creo que esta propuesta hay que entenderla quizás más que en un sentido técnico, de un estudio profundo y de una respuesta concreta, como una expresión de descontento frente a un fenómeno que a los ojos del alcalde, ¿no es cierto?, no cede. ¿Cuál es? Que tenemos, ¿no es cierto?, el fenómeno de niñas y niños y adolescentes delinquiendo. Desde esa postura, lo que él dice es comprensible, ¿no? O sea, él dice, bueno, si hay un sistema diseñado, si el 2005 tiramos la ley, empezó el 2007, pusimos hasta esperanza, hasta fichas, digamos, de que efectivamente íbamos a tener un sistema que fuera capaz, ¿no es cierto?, de resguardar el orden social y al mismo tiempo atendiendo desde una perspectiva ya no tutorial, sino que asistencial, ¿no es cierto?, a los niños. Bueno, había estas esperanzas, ¿no? Y evidentemente que el sistema no ha logrado llenar esa esperanza. Yo no creo que pase por una institución, o sea, esto de decir, miren, el Sename... Claro, no sirve para nada, es el Sename. Sí, pero a ver, si no será el Sename, será otro, ¿no? Otro organismo, o sea, tiene que haber un organismo que está destinado, llamado el Sename, y yo creo que a todos los que estudiamos un poco estos temas, nos consta los tremendos esfuerzos que hacen, no solamente a nivel institucional, sino que sus funcionarios a veces en unas condiciones muy difíciles de trabajo para poder sacar, ¿no es cierto?, a estos niños infractores de ley adelante. Desde ese punto de vista, y por otro lado, decir yo quiero una cárcel para los menores, la verdad que si uno razona en términos de que el menor esté recluido en un recinto que no pueda irse por su voluntad durante las 24 horas del día, eso existe, se llama régimen cerrado, ¿no es cierto? Claro, según el alcalde de La Maza, se aplican, uno entiende, 2 criterios, el del castigo, pero también apunta a la rehabilitación. Bueno, es que lo que pasa es que ese es justamente el tema. La ley de responsabilidad penal adolescente tiene 4 grandes principios, digamos. Por el primero que no hay que perderlo de vista, es el interés superior del menor. Que todos los actos de administración de justicia van en interés del menor y no en el sentido de felicitarlo o que no haya castigo. O sea, entendamos, aquí la herramienta es el juez, es la policía, es la investigación, es la sanción y en su caso la privación de libertad. Para aclarar, ya no existe esa idea de que por ser menor de edad es impune. No, para nada. Hoy día en Chile cualquier persona que sea mayor de 14 años es responsable ante la ley. A partir de los 18 ya espera responsable, lo mismo si tiene 19 o 90. Y los menores están distinguidos en tramos de 14, 16 y 18 para algunos efectos de la ley. Pero el punto es que se vio el interés superior del niño. O sea, la ley está concebida que lo que le interesa y el fin que persigue es lograr la socialización, porque a veces ni siquiera vamos a hablar de resocialización o de rehabilitar. Son personas que tienen un tramo de vida muy corto y a veces han hecho toda su vida más o menos lo mismo que están haciendo ahora. Por lo tanto, es una labor muy complicada, sobre todo en el caso de los menores refractarios. El segundo punto de la ley es que tiene diversidad y proporcionalidad en las sanciones. O sea, hay un amplio catálogo de sanciones, ¿no es cierto?, desde la amonestación, que es una reprensión, un reto ahí frente al menor, ¿no es cierto?, que hace el juez, hasta ya el régimen de privación de libertad, ¿no es cierto?, todos los regímenes cerrados, ¿no? Luego hay un control en la ejecución de la pena, que esto es una cosa que a veces se pierde de vista. Los menores se les puede cambiar la pena durante el cumplimiento de una pena. Si yo soy un mayor de edad y estoy condenado, por ejemplo, a 5 años, tengo que cumplir mis 5 años. A lo mejor podría tener como 5 años. Son 5 años. A lo mejor podría tener algún beneficio, me podría ir antes, no, ya está calculada la pena. Es un asunto administrativo, que puedo tener lo que se llama algún beneficio intrapenitenciario.
salir los fines de semana. Claro, pero no era atenuante, por buena conducta, por ejemplo. Exactamente, ahí sí. En cambio, los menores, ellos, según, fíjate, la finalidad que se esté alcanzando, un menor se le puede sustituir la sanción hacia una más leve, no hacia una más grave, hacia una más leve, ¿no es cierto? Y si estamos en régimen cerrado, podemos llegar a un régimen semicerrado, o quizás de libertad vigilada y ahí bajar hacia abajo. Es decir, el mismo sistema que para los adultos en ese caso. Es que es distinto, porque los adultos tú estás condenado a 5 años y eso no varía. Ya. A lo mejor dentro de tus 5 años puedes cumplir parte afuera, pero aquí la pena se te sustituye. O sea, en vez de tener un grado de pena, pasas a tener una pena más baja. ¿No es cierto? No es un tema de cumplimiento en efectivo. Y por último, lo que le interesa a la ley es un procedimiento concentrado. Si uno observa, y hay un estudio muy bueno del profesor Lillo, que se publicó, yo diría, como en diciembre del año pasado, que nos señala muy claramente que a partir de la nueva ley de responsabilidad penal adolescente, los menores tienen menos prisión preventiva, que se llama internación provisoria, pero es lo mismo, prisión preventiva, o sea, están presos antes de la condena, ¿no es cierto? Están mucho menos. Y los menores hoy en Chile están menos en prisión preventiva que los adultos. Sin embargo, la cantidad de menores condenados bajo el sistema de RPA que nos rige, ha subido muchísimo en comparación al sistema antiguo. O sea, hoy día el régimen es más sancionatorio que antes. Eso no cabe duda. ¿Se ha endurecido en ese sentido? En el sentido de que muchas más conductas que antes no tenían sanción, hoy día la tienen. Y de hecho, claro, por una razón muy simple. Antes, si tenías entre 16 y 18, había lo que se llama un juicio, fíjate, relativo al discernimiento. Más o menos entre el 40 y la mitad de los niños se iban sin discernimiento. O sea, principalmente para ver si consciente hacía ese acto o no. Mira, lo que era el discernimiento fue un asunto muy discutido, qué es lo que exactamente era el discernimiento, pero en la práctica cerca de la mitad de los niños ya quedaban fuera del sistema. Y ojo, entre 14 y 16 eran inimputables. O sea, hoy día tenemos muchos más niños sancionados porque el sistema está hecho para eso. Ahora, yo entiendo el enojo del alcalde de La Maza, más que nada con un sector de menores que son refractarios, o sea, que son menores que constantemente, ¿no es cierto?, están incurriendo en una actividad delictiva. Refractarios y que generalmente terminan con robo con violencia, y eso evidentemente puede terminar en fatalidades. Por supuesto, porque además lo que le pasa a estos menores es que normalmente escalan, o sea, empiezan con pequeños delitos, qué sé yo, que el hurto, que lo que usted quiera, y después ya pasan a los robos, fíjese, en lugares habitados, qué sé yo, y después ya pasan los robos que afectan a las personas, o sea, los asaltos, el robo con intimidación, ¿no es cierto?, el robo con violencia, y en algunos casos, ¿no es cierto?, el homicidio frustrado. Justamente el menor que él señala es emblemático, ¿no? Hace poco estuvo involucrado, hace muy pocos días atrás, estuvo involucrado, después de quizás cuantos otros temas, ¿no es cierto?, en agresiones a carabineros. O sea, ya derechamente se atreven a enfrentarse a carabineros, lo cual es extremadamente complicado, ¿no es cierto?, porque evidentemente que la integridad del policía hay que defenderla, pero además el policía va a reaccionar y puede... Claro, ahí va la pregunta que muchos se hacen, porque claramente la medida puede ser algo extraordinaria. Usted dice que efectivamente hay que entenderlo, que no es tema del organismo, en este caso el CERNAM, existen las medidas, pero ¿cómo el sistema judicial, cómo la ley, cómo los persecutores pueden de alguna manera ir solucionando esas fallas que también uno entiende que son complicadas para ellos? Porque cuando se trata de un niño, en temas de discernimiento, en temas de la profundidad de por qué termina delinquiendo, la familia está dentro de una organización criminal, ¿cómo se puede ir mejorando y hasta decirlo, solucionando eso? Es que es tremendamente complicado, porque normalmente en los casos de estos menores refractarios, detrás de ellos hay en todos los casos una tragedia personal. O sea, tenemos un niño que ha sido abandonado en términos, ¿no es cierto?, de orientación, de cariño, aquello que nos hace integrarnos como ciudadanos y como personas, ¿no? Y por lo tanto, el Estado tiene que, a través de un sistema represivo, ¿no?, porque este es un sistema de control de delito, aquí a los niños no se les soba la espalda y les dice, mire, mal niñito, no lo haga más, o sea, pese a que la amonestación se parece. Pero lo que se hace es, sancionándolo, es tratar de efectivamente lograr que su conducta se enderece, lo que es un comportamiento socialmente aceptable. Y eso es tremendamente complicado, porque lo que estás tratando de moldear son hábitos, son conductas, y estás tratando de crear desde una perspectiva institucional aquello que los seres humanos normalmente recibimos a través del cariño y la preocupación, ¿no? Hay eso un factor es muy complicado. Vital inicial que no, y además hay temas de este tipo. Nosotros, yo me acuerdo de haber rastreado a menores que, por ejemplo, estaban insertos en 6 o 7 programas sociales distintos. Conocimos casos de menores que tenían, por ejemplo, adscritos 7 psicólogos distintos.
porque estaban adscritos en distintos momentos que habían pasado por distintos tribunales, por distintas municipalidades, por distintos servicios de salud y desde luego por el propio Sename, en que se le asignaban, ¿no es cierto?, a alguien que y teníamos menores que estaban sujetos a controles por 7 psicólogos distintos. O sea controles distintos, tratamientos distintos y diagnósticos distintos. No, esto comprenderá, nadie se va a tomar en serio a 7 doctores que lo están tratando, ¿no? O sea, aunque sea por una imposibilidad que no se pueda cumplir, digamos, lo que cada uno de ellos Entonces, quiera. ahí hay una falla del sistema. Evidentemente, yo creo que, el Sename, sin dejar de considerar, ¿no es cierto?, de lo complicado que es su trabajo, evidentemente que tiene falencia, y ellos mismos lo han señalado, ¿no es cierto?, en cuanto a, sobre todo, primero, una falencia estructural de recintos donde trabajar con los menores, y luego, en cuanto a los planes y programas de rehabilitación, por ejemplo, como lo que pasa con lo que se llaman los programas de reinserción social, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hacemos con los niños una vez que ellos están, por ejemplo, privados de libertad todo el día? La pregunta es, porque al final del día la pregunta es esta: ¿consideramos nosotros posible que un joven cambie, estamos hablando de personas de 15, 16, 17 años, que cambie su conducta por el hecho de estar encerrado? Yo tengo la sensación de que con eso nos quitamos transitoriamente un problema de encima. Un parche largo. Que el joven esté en la calle, ¿no es cierto?, haciendo pilatunada. Pero no estamos trabajando para el futuro. Yo estoy seguro de eso. Dicho de otra manera, cada vez lo creo menos, la cárcel no resocializa, aunque se llame centro y se llame programa de adaptación. Porque también hay una crítica que se ha generado al sistema penitenciario. Muchos dicen la cárcel termina siendo la universidad del delito. Bueno, eso está empíricamente comprobado, incluso lo podemos ver a través de las propias cifras de Gendarmería de Chile para que le interese el tema. Gendarmería tiene, ¿no es cierto?, lo que se llama en el régimen cerrado y el régimen abierto. Y cuando uno ve las tasas de reincidencia entre unas y otras personas, es mucho más alta a la de aquellos que han estado recluidos. Por una razón obvia, se desconectan, pierden la posibilidad laboral, evidentemente que alguien ahí les sugiere que por qué no hacen tal o cual trabajito, etcétera. O sea, las cárceles no hacen mejor a las personas, eso hay que tenerlo presente. O sea, no van a salir mejor por el hecho de estar encerrados. Otra cosa es que lo tengamos que hacer para efectos de seguridad social. Bien, pues, Javier Armendáriz, muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias. Que la veo muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros dejamos hasta aquí la revisión de las noticias, pero usted sigue en sintonía de Canal 20.